Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Premio a la Mujer Emprendedora 2026 y para ello nos acompaña Nelly Warchak de Puente de Amistad. Bienvenida, Nelly. Gracias, Jackie. Qué gusto estar nuevamente compartiendo el espacio contigo. Es un gusto tenerla por acá y poder hablar también del Premio a la Mujer Emprendedora, que es un premio muy esperado y que se realiza una vez al año. Y como hace poco sentí que habíamos grabado sobre el Premio Mujer Emprendedora, he sentido tan corto el tiempo que como si nada ya pasó un año. Pero cuéntanos, Nelly, cómo es que comienza el Premio a Mujer Emprendedora y qué es el objetivo de este premio. Gracias, Jackie. Justamente creo que para nosotros también ha sido bastante interesante ver cómo han ido pasando los años y cómo también ha ido evolucionando, ¿verdad? El programa desde el cual impulsamos esta iniciativa, que es el Premio Mujer Emprendedora. Como ya bien tú lo dices, este año justamente estamos en la sexta edición del premio. Es decir, que iniciamos casi desde el 2020, 2021, si no recuerdo, fue el primer año que lanzamos el premio. Y pues responde a la digamos, a la idea de impulsar, ¿verdad? El esfuerzo y el trabajo que muchas mujeres hacen allá afuera, ¿verdad? O sea, básicamente sabemos que Guatemala se mueve desde el emprendurismo y pues como hemos dicho en muchos momentos, ese emprendurismo en Guatemala pues es liderado en una buena parte por mujeres. Sí, es totalmente de acuerdo con lo que usted dice, porque la mujer logra liderar el emprendimiento en Guatemala, que es también líder en emprendimiento a nivel mundial, ¿verdad? La mujer se ha categorizado muy bien y vemos de que las mujeres tienen muchas fortalezas, Nelly, y tenemos que seguirlas aprovechando, fortaleciéndolas también para que ellas se puedan desarrollar y generar ese desarrollo que necesitamos en las comunidades. Y vemos, Nelly, de que el Premio Mujer Emprendedora tiene diferentes categorías. Hablemos varias de las que hay y también tengo entendido de que han incluido nuevas categorías hace unos años, de que ya pueden gente en la parte abierta, ¿verdad? Incluir a diferentes emprendedoras. Cuéntanos un poco más sobre ello. Es correcto, justamente como ya te decía antes, la idea es poder apoyar a las emprendedoras y nosotros como organización, o sea, Puente de Amistad, impulsamos directamente y exclusivamente a mujeres que tienen algún tipo de emprendimiento, alguna actividad económica mediante el cual están ellas buscando crecer ellas mismas y apoyar directamente a su familia, a sus hijos. Y pues justamente uno de nuestros programas que apoya directamente este crecimiento, digamos, como pasar de ser una emprendedora muy inicial a buscar ese camino de la empresarialidad, pues uno de estos programas que responde a esa necesidad de apoyo, digamos, hacia desarrollo de habilidades más avanzadas, digamos, se llama Puente al Éxito y es a través del cual que lanzamos cada año el Premio Mujer Emprendedora y pues viene justamente a fortalecer no solo las habilidades que tienen nuestras empresarias o emprendedoras avanzadas, sino a darles también ese empujón, ¿verdad? Ese apalancamiento financiero que muchas veces necesitan para seguir haciendo crecer el negocio, ¿verdad? Mediante diferentes planes. Como dije, pues cada una tiene caminos diferentes, se encuentran en momentos diferentes, pues cada una cuenta con un plan diferente, pero pues todas buscan al final crecer, ¿verdad? Expandirse de diferentes maneras. Entonces el premio justamente viene a cubrir esa parte de darles la oportunidad de ganarse básicamente un capital semilla, que significa un capital no reembolsable, o sea, ellas no lo tienen que pagar de vuelta y justamente como tú mencionabas, hemos ido abriendo categorías y sobre todo como niveles de premiación, porque tenemos de por sí tres categorías, que dos de ellas van dirigidas a las clientas actuales de la organización. Nosotros trabajamos bajo la modalidad de banca comunal, es decir, las mujeres trabajan en grupos, pero también tenemos este programa más enfocado a la parte como de empresarialidad, con empresarias o pues, mujeres emprendedoras en una etapa bastante más avanzada y manejan un financiamiento individual. Entonces, hacia estos dos segmentos que nosotros atendemos, pues están dirigidas estas dos primeras categorías, pero hay uno justamente que va abierto al público, digamos, básicamente. El requisito es que sea pues la mujer sea la líder, la propietaria de ese negocio con el cual va a postular y que viva o tenga el negocio dentro de las regiones de atención de la organización como tal. Pues ahí están y este año, al igual que el año pasado, tenemos 5 premios por cada una de estas tres categorías, Jackie. Excelente. Y qué bueno de que están fortaleciendo a la mujer emprendedora, ya que ella necesita, muchas veces empieza a emprender de una forma empírica, ¿verdad? Y hay que ayudarlas a fortalecer ese modelo de negocio que ellas tienen, darles esas herramientas para que ellas puedan seguir siendo exitosas durante el tiempo y no solo permanezcan en el tiempo, sino que también vayan generando
franquicias y que se puedan ir expandiendo en toda Guatemala. Y vemos, Nelly, entonces, de que las mujeres tienen muchas fortalezas. ¿Qué tipo de historias ustedes buscan destacar con este premio Mujer Emprendedora? Sí, creo que la verdad es que ha sido bastante interesante ver cómo cada edición hemos ido recibiendo cada vez más y más postulaciones y realmente algo que hace muy grande o marca mucho esa diferencia entre cuál negocio termina siendo el ganador, ¿verdad? Es que justamente es cómo ellas logran demostrarnos esa historia como de empoderamiento y de resiliencia que han tenido a través de los años porque pues hemos visto de todo tipo de historias, ¿verdad? Hay mujeres que han aplicado y que tienen negocios bastante grandes, pero que quizá a nivel comunitario aún no logran un impacto tan fuerte, ¿verdad? O tan marcado. Y otros negocios que sí, o sea, también han venido creciendo y como digo, llega un punto en que, uy, ¿qué hacemos? Porque todos son súper interesantes, competitivos, en ese sentido, si analizamos aisladamente como tal modelos de negocio. Pero justo eso, digamos, lo que hace, o marca mucho la diferencia es cómo ellas nos cuentan esa historia de empoderamiento, ¿verdad? De resiliencia y cómo están también generando impacto a nivel de sus comunidades, que es algo que sí valoramos bastante, porque justamente desde incluso la parte de educación y acompañamiento que nosotros les damos, se les va justamente compartiendo esa como mentalidad, ¿verdad? Sí, es obviamente uno quiere lograr generar ingresos, tener como su propio negocio para poder tener pues esto, ingresos. Pero ya cuando nos expandimos un poco más hacia qué estamos haciendo a nivel, digamos, de impacto social, comunitario, pues muchas de ellas pues ya están incluso trabajando con modelos de negocio que cuidan, por ejemplo, el medio ambiente, están incluyendo prácticas sostenibles básicamente en sus modelos de negocio y esto es algo que pues cada vez más está, marcando, ¿verdad? Esa diferencia de cómo analizamos y quiénes finalmente terminan ganándose los premios, o sea, justamente que nos logren ellas demostrar que sí han crecido, pero más allá de eso, que están generando impacto, y sobre todo es a través del empleo local, incluso trabajan directamente, por ejemplo, con una población en desventaja, por decirlo así, y ellas generan empleo para este tipo de poblaciones y que incluyan prácticas ambientales, o de sostenibilidad, como las llamamos. Sí, básicamente esas son las que hemos visto bastante más interesantes y que por lo general son las que han ganado en las últimas 2 ediciones por lo menos. Y qué bueno que están tomando diferentes elementos para hacer de esta mujer emprendedora la ganadora, ¿verdad? Y que están buscando esas mujeres extraordinarias, esas que no solo emprenden, sino que van más allá, que tienen ese impacto positivo social, en el impacto positivo de desarrollo de la comunidad o impacto positivo también en el medio ambiente, en el tema de sostenibilidad. Ahora, Nelly, vemos entonces de que el objetivo esencial de este premio de mujer emprendedora es hacer crecer a la mujer, que ese es el objetivo común, ¿verdad? No importa de qué tipo de emprendimiento tenga o no importa en qué fase está, que sea crecer a estas mujeres emprendedoras. Ahora vemos el tema de la mujer emprendedora, cómo este se vuelve un eje esencial en el desarrollo de las comunidades para poder disminuir esa migración. Vemos a veces de que tal vez las empresas se posicionan tal vez en ciertas ciudades intermedias, pero no logran llegar tal vez a esas comunidades y estas mujeres emprendedoras son las que al final de cuentas son las que están generando ese empleo. Sí, totalmente, como mencionábamos, sí hemos visto historias bastante interesantes realmente, o sea, sí hay negocios que uno diría, "Ala", o sea, se ve que todavía solo tiene, por ejemplo, un local, ¿verdad? O una tienda, pero en realidad sí creo que el primer impacto que ellas generan, digamos, es directamente hacia la familia. Y también es una forma, ¿verdad?, de evitar que los hijos, las siguientes generaciones busquen, ¿verdad?, como opción para seguir desarrollándose, ¿verdad?, económicamente el tema de la migración. Entonces, empezando por ahí, pues ellas ya están generando justamente este impacto, ¿verdad? Empezando por sus familias, pero sí hay quienes ya lo están logrando a nivel de la comunidad, como mencioné antes. O sea, y por lo general, es que siento que porque nosotros como organización también impulsamos mucho el tema del empoderamiento femenino y la importancia de también darles oportunidad a las mujeres. La mayoría de ellas también buscan trabajar con comunidades, mujeres adolescentes, incluso hay quienes nos han compartido cómo ellas, porque atravesaron una etapa de su vida siendo madres solteras, se identifican con pues, madres solteras, entonces trabajan, por ejemplo, exclusivamente o les dan oportunidad exclusivamente a madres solteras. Y así cada negocio tiene una peculiaridad bastante interesante, ¿verdad? Que al final sí o sí, sí están generando ese impacto positivo hacia sus familias y por ende sus comunidades, ¿verdad? Y como mencioné antes, incluso las que están tomando alguna acción hacia el medio ambiente, o sea, terminan también siendo bastante reconocidas
y eso les ayuda también a crecer, a solidificarse, ¿verdad? Como negocios en estas comunidades. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que ese ADN de emprendimiento está trascendiendo generaciones, porque se vuelven un ejemplo para sus familias y que sus hijos ya no quieran migrar, sino que quieran ser emprendedores igual que ellas, ¿verdad? Y qué bueno de que ustedes están dando ese acompañamiento integral en no solo apoyarlas en el tema financiero, sino que también apoyándolas a ellas a fortalecerlas en el tema de lo que ellas representan, ¿verdad? Fortalecerlas y darles esas herramientas como tal. Vamos a un corte, lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Nelly y nos está contando sobre el premio de Mujer Emprendedora, que estamos a pocas semanas de que se lleve a cabo y nos está contando un poco más sobre ello, la esencia que tiene este premio, las mujeres que han sido seleccionadas como ganadoras y el ejemplo que se vuelven ellas tanto para sus familias como para las comunidades. Nelly, ustedes que llevan muchos años de estar trabajando con las mujeres en las comunidades, cuéntenos qué retos han logrado palpar de que las mujeres han tenido y cómo los han vuelto también oportunidades. Gracias, Jackie. Sí, yo creo que uno de los principales retos que tienen nuestras mujeres es pensando exclusivamente en las que viven justamente en áreas rurales, que al final, pues, cuando lo ponemos en ese contexto, pues, justamente el simple hecho de tener acceso a una oportunidad es uno de sus primeros retos. Y cuando ya te vas como a pensar, ok, si quiero armar un emprendimiento, pues por lo general voy a necesitar también del apoyo financiero, ¿verdad? De algún tipo de apalancamiento financiero y justamente es este el acceso que pues ellas no tienen porque pues no son el sector, básicamente nos enfocamos en el sector no bancarizado, lo que significa pues que muy difícilmente ellas puedan tener acceso y el respaldo que necesitan para tener un financiamiento directamente con banca formal. Entonces, justo este es uno de sus principales retos, el cómo tener acceso a esa oportunidad de financiamiento, porque ellas, yo creo que el talento, las habilidades y sobre todo las ganas que tienen para salir adelante, pues lo tienen, pero es justamente esa falta de acceso a oportunidades lo que marca una diferencia y que también es su principal reto. Y después de eso, cuando ya justamente empezamos a trabajar con ellas y rompen esa primer barrera, pues también justamente cómo poder lograr esa sostenibilidad o hacer que sus negocios, ¿verdad? Cuando empiezan muy pequeños, pues que con el tiempo, pues poco a poco se fortalezcan, que sigan creciendo y que se vuelvan, pues a lo largo del tiempo sostenibles, ¿verdad? Y esta parte de sostenibilidad, pues tiene que ver con miles de factores. Entonces es donde nosotros tratamos de darles ese acompañamiento. Por ejemplo, como mencionaba, los grupos con los que trabajamos, que es más o menos el 95-98% de la cartera que atendemos pues trabajan en grupos, entonces todos los meses ellas reciben una educación, le llamamos educación no formal, que justamente va en torno a desarrollo de negocios, educación financiera, tanto personal como de negocios, el simple hecho que también ellas conozcan, porque la gran mayoría de las clientas a quienes atendemos pues han tenido muy pocos años de educación formal, digamos. Entonces incluso desconocen en algún momento acerca de sus propios derechos y pues derechos humanos en general. Entonces hay contextos comunitarios, rurales que todavía son bastante complejos, ¿verdad? En este contexto, entonces el que ellas tengan información, que puedan entender que pues, una puede tomar decisiones, que una tiene derechos, pues marca realmente una diferencia bastante grande con el tiempo. Y pues esto sí es que ellas empiezan a desarrollar habilidades, a fortalecerse ellas mismas como personas y que poco a poco también va haciendo esa diferencia, ¿verdad? En cómo gestionan sus negocios, cómo adquieren esa habilidad, no solo para gestión directamente de los negocios, sino su propias habilidades para ser líderes, ¿verdad? Desde su familia, porque muchas veces las mujeres no tienen voz ni voto en sus propias familias sobre su propia vida y que puedan ellas cambiar, hacer ese cambio de mentalidad y darse cuenta que sí, o sea, todas podemos decidir sobre nuestra vida. Pues este cambia, ¿verdad? Esa forma en que perciben las cosas y cómo ellas empiezan a tomar decisiones y creo que es justamente como ese punto de inflexión que hemos visto que marca esa gran diferencia. Entonces, justo uno de los objetivos más grandes de la organización al final del día, digamos, después de todo lo que hacemos, es que justamente responde a esa parte, ¿verdad? De fortalecer su resiliencia y mucho tiene que ver con cómo ellas se autoperciben. Incluso hemos tenido, o sea, con ellas tenemos sesiones varias adicionales a las que tienen todos los meses con su grupo
poco a poco pues se van seleccionando grupos un poquito más o avanzados o que demuestran también ese interés y compromiso por seguirse formando y se les va dando acceso a capacitaciones más especializadas donde se trabaja fortalecimiento de habilidades de liderazgo, que incluso algunas de ellas ya tienen en algún punto, ¿verdad? Algún rol comunitario de liderazgo, entonces se les apoya a continuar desarrollando este tipo de habilidades blandas, digamos. Y pues sí, ellas mismas mencionan que con este acompañamiento pues ven un antes y un después en sus vidas, en cómo toman sus decisiones y también cómo están dejando ese mensaje, ¿verdad? Para las siguientes generaciones que directamente son los hijos y las hijas que pues las observan, ¿verdad? Excelente ver entonces ese empoderamiento integral que se va dando tanto en las habilidades blandas como en los derechos, en el tema también de ir rompiendo paradigmas, ¿verdad? Y mostrándoles todas las oportunidades que ellas pueden acceder, ¿verdad? Ahora vemos, Nelly, también entonces en el tema de la educación. A veces muchas de ellas ya no terminan el colegio y porque tal vez las familias priorizan de que el hombre vaya a estudiar o que la mujer se tiene que quedar en casa, pero ustedes van cambiando esos paradigmas y van cambiando esas generaciones también, en donde las niñas también ya son tomadas en cuenta en que ellas vayan a estudiar y ustedes van complementando entonces con esa educación no formal en el tema para que ellas puedan también empoderar a su negocio. Ahora también, Nelly, en el tema de las mujeres, ¿cómo han visto ustedes desde que comenzaron en las comunidades ahora ese cambio de cantidad de mujeres emprendedoras? ¿Cómo han ido viéndolo y qué también ha ayudado a generar más mujeres emprendedoras? Sí, yo creo que nace justamente desde cómo cada una también quiere comprometerse consigo misma a seguirse formando, porque también es muy cierto que por mucho que nosotros quisiéramos hacer por ellas y darles acceso a, pues X cantidad de sesiones formativas, capacitaciones más técnicas, si no está ese autocompromiso con ellas, pues no se logra tampoco mucho, ¿verdad? Pero sí las que hemos podido observar que sí tienen ese apetito por seguirse formando y el compromiso de hacerlo, pues aprovechan de una mejor manera, ¿verdad? Los diferentes momentos de formación que nosotros les brindamos. Y es así que pues poco a poco se va también logrando identificar a estas personas, a estas mujeres que realmente quieren y tienen el deseo de formarse. Como digo, el compromiso para nosotros también ha sido clave, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado que se les da acceso, por ejemplo, a un grupo porque pues dicen, ah, pues yo quisiera ir a ver qué pasa. Pero van y pues ya luego dejan de tener como ese compromiso de implementarlo, o que por ejemplo pues eran 3, 4, 5 sesiones de formación, atienden una o dos y ya luego lo desatienden. Entonces, quiera que no, eso va marcando también una diferencia. Entonces, creo que sí es muy clave que ellas tengan esa conciencia de que uno pues se les está dando la oportunidad por encima de muchas otras que tal vez también quisieran, ¿verdad? Entonces, que tengan justamente también ese compromiso de responder de vuelta y no es como un compromiso de devolverle algo a la organización, sino que aprovecharlo para ellas. Entonces, cuando lo hacen, pues sí vemos una diferencia muy marcada, ¿verdad? Porque incluso ellas mismas empiezan a explorar por su cuenta y a veces ya no es solo a través de nosotros como organización, sino buscan otros espacios donde pues ellas puedan tener acceso a formación. Entonces sí vemos una diferencia entre las que sí lo hacen y que finalmente logran aplicar esos conocimientos que se les van compartiendo, ¿verdad? Y puede ser de poquito en poquito, porque no es como, ah, pues hoy no tengo ni idea de cómo se gestiona el negocio de manera técnica y a mañana estoy corriendo un plan de negocios formal, sino es algo paulatino y como mencionaba, dependiendo de qué programa ya se esté, se les da este tipo de acompañamiento más personalizado, un poco a veces más genérico, pero dependiendo de la etapa y el tipo de programa en el que se encuentran. Pero sí, esa ha sido una de las claves, el que ellas tengan ese compromiso consigo mismas de querer aprender y querer implementar esos conocimientos. Sí, completamente de acuerdo. La voluntad y el compromiso son necesarios para poder generar ese cambio en ellas y que ellas puedan seguir aprendiendo y fortaleciéndose ellas mismas. Ahora, Nelly, en el tema de barreras financieras, ¿qué barreras siguen viendo financieramente para las mujeres, tanto en Guatemala como en el área rural? Sí, pues nosotros, como te mencionaba, nos enfocamos directamente en las áreas rurales, un poquito los grupos que tenemos, por ejemplo, ya cercanos a Ciudad Capital, si mucho llegamos, por ejemplo, a algunos municipios de Zacatepeques, algunos municipios de Ciudad Capital como es San Pedro y San Juan Zacatepeques. Pero sí, o sea, yo creo que el contexto no es tan diferente en el sentido de que en la gran mayoría de mujeres que atendemos, una de sus principales como barreras o sí, como
digamos que no cuentan con ese respaldo, como te mencionaba anteriormente, que las hace elegibles para el sector de banca formal. Entonces creo que eso a veces es incluso un tema cultural que hemos visto, que por lo general, por ejemplo, pensando en una mujer que se casa, o sea, por lo general los activos no se ponen al nombre de la mujer, sino que están al nombre del esposo, ¿verdad? A pesar de que tal vez pues ha sido un esfuerzo conjunto, por ejemplo, pensando en terrenos o las propias casas. Uno, no tienen un registro formal o los que sí lo tienen, digamos, están a nombre del esposo y muy difícilmente van a estar a nombre de la esposa. Entonces, justamente esa parte de respaldo, por ejemplo, mediante activos, las mujeres muy difícilmente lo tienen. Y es así que nosotros hemos ido entendiendo también este contexto y por eso es que nacen, digamos, las diferentes iniciativas y los programas que responden hacia esa necesidad, entendiendo que las mujeres pues no tienen este respaldo, como nosotros como organizaciones entonces respondemos hacia esa necesidad de que sabemos que tienen las ganas, tienen el talento, ya nos han demostrado que sí son capaces de gestionar negocios grandes, pero lamentablemente llegan a un punto donde quizás necesitan dar ese salto de que, bueno, para poder hacer o escalar mi modelo de negocio, necesito un financiamiento, no sé, solo por ponerte un número de 100.000 quetzales, pues muy difícilmente se lo van a dar sin un respaldo, una garantía, ¿verdad? Entonces, cuando se evalúa y se ve que no tiene ningún activo a su nombre, entonces, ¿qué otros métodos o que sí que otras formas podemos encontrar para pues tener como esa garantía de su lado? Y nosotros hemos encontrado ahí como un híbrido entre lo que ellas puedan disponer, tomando en cuenta, por ejemplo, los mismos activos de las empresas, que por lo general pues es la condición que les ponemos, ¿verdad? Que realmente sean empresas que ellas lideran, que tengan su nombre. Y por lo menos con las mujeres con las que trabajamos, puedo decir que pues todas ellas tienen estas empresas y negocios a su nombre, ¿verdad? Pues conforme ellas van avanzando, pues van también teniendo la capacidad de soportar su futuro financiamiento contra sus activos productivos, por lo general, incluso se toma en cuenta materia prima, vehículos, por ejemplo, que son parte del negocio, porque como digo, muy difícilmente lo van a tener de manera conjunta en las familias cuando ya ellas están casadas y como atendemos a este segmento que por lo general están casadas, entonces sí es uno de los, em, como de las desventajas quizá podemos decir que ellas tienen aún. Sí, son realidades duras, ¿verdad? En donde los activos normalmente no están a nombre de ellas y tienen que ir viendo cómo hacer ese historial o entrar a la formalidad, ¿verdad? Para poder ser aptas para ciertos temas crediticios, ¿verdad? Pero qué bueno de que ustedes las están ayudando para obtener distintas alternativas para que ellas puedan ser aptas para un crédito y poderse seguir fortaleciendo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Nelly, hemos entonces hablado de los retos que tienen las mujeres. Cuéntenos qué mensaje usted le daría a las jóvenes mujeres que están pensando en emprender o que todavía no tienen bien decidido qué es lo que quieren hacer para un futuro. ¿Qué mensaje le puede dar a ustedes para seguirlas empoderando, también de ayudarlas a que puedan seguir ese camino que ellas quieren más o menos? ¿Qué mensaje usted le daría para fortalecerlas? Gracias, Jackie. Sí, sabemos y yo creo que eh, se nos ha dicho, ¿verdad? Que definitivamente uno tiene que formarse para poder justamente obtener esas habilidades y de alguna manera certificar, ¿verdad? Esos conocimientos. Yo creo que esa parte de formación siempre es importante, aunque no únicamente es, por ejemplo, pensando que sea solo a través de la academia, de la universidad, sino que pues, yo creo que hay varios cursos ahora incluso que están a disposición de uno, dependiendo uno de los intereses, obviamente, que uno tiene, ¿verdad? Como mujer. Y también es una realidad que yo creo que últimamente se ha visto que hay bastantes opciones, incluso por ejemplo de becas para mujeres para poder estudiar, ¿verdad? Ya sea en algún campo como más, bastante más académico o técnico, pero creo que el tema de formación siempre es bastante clave y detrás de eso es que siempre hay un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Que hay que hacer para poder seguir avanzando, pero yo creo que el punto está en que uno entender cuáles son las habilidades que yo tengo y esos intereses que yo tengo para empezar a canalizar mis esfuerzos y en lo que yo invierta en mí, por ejemplo, para poder fortalecer esas habilidades y conocimientos en mí y luego darle como viabilidad a esos proyectos que pudiera tener, porque creo que algo que también se ha visto bastante en las generaciones bastante jóvenes ahora es la necesidad de ellos como de tener las cosas incluso mucho más
rápido, ¿verdad? Que quizás generaciones anteriores, porque por ejemplo, a mí me enseñaron, ok, tu ruta es que, bueno, vas a estudiar y luego en algún momento, si puedes tener acceso a la universidad, pues vas a obtener pues un título, ya luego buscar un trabajo, pero vemos un cambio de paradigma bastante grande con los jóvenes ahora, de que ellos necesitan algo como ya muy inmediato, un beneficio muy inmediato, ya quiero ver resultados. Y muchos de ellos quizás están yéndose un poco por el camino de que, ok, la academia no es la solución, sino tengo que emprender, tengo que hacer algo por mí mismo, lo cual es bastante bueno también, y sobre todo en un país como el nuestro, como tú decías, que a nivel mundial es conocido, ¿verdad? Por ser el número uno en temas de emprendimiento, pero también es muy cierto que esos emprendimientos pues muchas veces se inician y al segundo y tercer año pues están eh, no quiero usar la palabra, pero pues no van en positivo, digamos. Entonces yo creo que es muy importante justo uno respaldar y siempre alimentarse, ¿verdad? De conocimiento para poder ir entendiendo cómo manejar su propio negocio, sus propios proyectos y buscar justamente esos aliados estratégicos que me ayuden en ese camino. Y existen organizaciones como la nuestra, Puente de Amistad, que ayuda específicamente a mujeres a darles acceso uno al tema de formación, capacitaciones, el tema de financiamiento que en algún momento es necesario. Ahora que hay Sí, tantas opciones, ¿verdad? Para poderse fortalecer académicamente y poderse seguir formando, ¿verdad? Se puede uno obtener diferentes vías para poder obtener esos conocimientos que son necesarios. Y como tú dices, porque a pesar de que uno va emprendiendo, siempre está esa curva, ¿verdad? De aprendizaje en el emprendimiento y muchas gracias entonces, Nelly, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Estamos muy contentos de hablar sobre el premio a la mujer emprendedora, que estoy segura que va a ser un premio muy exitoso este año, ¿verdad? Y vamos a estar muy contentos también después de tener a las ganadoras para poder dar a conocer esas historias de mujeres que son extraordinarias. gracias, Jackie. Gracias siempre por brindarnos el espacio. Es un gusto. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...